Hemos aprendido durante este camino, nos ha ayudado, ¿no?, a planificar cómo va a ser el cultivo de este año. Hemos reducido los tiempos de riego, hemos visto cómo desaturada estaba el campo o no, hemos visto si estaba en déficit o no. Partíamos de una situación que era como la agricultura más clásica, en la que teníamos unos campos, teníamos unas tierras, no sabíamos muy bien también qué tipo de tierras, teníamos un sistema de riego por goteo y nosotros regábamos. ¿Y en base a qué? Pues en base a la experiencia de la persona, en base a la parte empírica, en base a esa intuición, ¿no?, y a ese conocimiento pues ancestral. Y esa era nuestra parte original, sin más profesionalización y sin mucho más conocimiento, más que la parte empírica y la experiencia. Pues la verdad es que nosotros cuando contactamos con Denol fue como, estos son nuestros campos, estas son nuestras tierras, tenemos un sistema de riego montado así y a partir de aquí, ¿qué queréis que hagamos? Entonces, bueno, identificando bien las fincas, pisando terreno, porque hay que pisarlo y verlo en la ubicación donde está, sí que intentamos segmentar. Intentamos primero conocer y caracterizar cómo eran los campos. Cuando entonces nos dimos cuenta que realmente dentro de las fincas que teníamos en cultivo en ese mismo momento, porque claro, hacemos rotación de cultivo y no era siempre la misma, las que íbamos a poner en cultivo en ese momento teníamos sectores distintos, segmentos distintos, características distintas de suelo, con lo cual eso fue el primer aprendizaje, qué suelo y qué terreno teníamos donde instalar ya las hidrobolas, ¿no?, que nosotros le llamábamos. En ese momento que ya segmentamos, ya caracterizamos, ya las localizamos, digamos, en el terreno y en el plano, pues todo lo demás fue muy sencillo. Paleta en mano, vamos a colocarlas, vamos a instalarlas, todo eso bien marcado y bien identificado. ¿Por qué? Porque después de realizar todo el cultivo viene el levantamiento de la finca, viene preparar la finca para el año siguiente y por tanto en ese momento es cuando tienes que desenterrarlas. Y eso ya lo hice yo misma, o sea, quiero decir que al final resulta sencillo porque las tienes ubicadas telemáticamente o vía satélite, por decirlo en el punto, pero también físicamente, así que al final pues es sencillo. Coges paleta, las desentierras y en ese momento te salta la alerta de que tienes un fallo porque está comunicando mal, dices, no, que es que la estoy sacando, ¿no? O sea que bueno, que es relativamente sencillo. Y para mí el resultado final es importante, pero sobre todo ha sido importante el proceso de conocimiento de nuestros campos, de caracterización, de sectorización y de adaptación de la estrategia de riego en base a que, ya no en base a la intuición, tenemos esta situación, tomamos unos datos plenamente objetivos, esos datos objetivos nos facilitan una información y esa información nos permite tomar decisiones, marcar estrategias. Las llevamos al campo, seguimos midiendo el resultado de todas esas estrategias, corregimos, vemos anomalías, vemos qué es lo que mejor funciona y volvemos de nuevo otra vez a marcar estrategia y análisis. Entonces, los resultados los podemos medir, pero sí que sobre todo en nuestro caso, digamos que estábamos poco profesionalizados y nada tecnificados, nos ha ayudado en ese camino. ¿Resultados concretos y mejoras concretas? Pues podemos decir que hemos ahorrado agua. ¿Por qué? Porque hemos reducido los tiempos de riego. Hemos visto cómo desaturada estaba el campo o no, hemos visto si estaba en déficit o no. Entonces hemos adaptado los riegos a nuestra plantación, a nuestro crecimiento vegetativo, a nuestro cultivo, pero además no solo por cantidad también de riego, sino que hemos conseguido ir haciendo riegos alternos o decidiendo si no teníamos que regar todos los días. O sea, al final nos hemos apropiado, ¿no?, de las decisiones que íbamos a ejecutar en el campo en base a muchos datos. Al final creo que sí que hay que valorar qué otros recursos de la propia explotación hemos conseguido mejorar. Está claro que el recurso del agua ha sido importante, también importante el recurso de los fertilizantes, es decir, lo que usamos, lo usamos porque es eficiente, pero tan malo es que falte como tan malo es que sobre, porque tampoco le estamos haciendo ningún beneficio al campo, ¿no? Era antes como tú riega, riega, y dices, no, tienes que regar en cada momento, según también considerando la climatología, según considerando los elementos externos que nos vienen, que también los estamos midiendo. Entonces, adaptas a lo que en cada momento y a lo largo del tiempo del cultivo. No es lo mismo cuando estamos plantando que en un determinado momento que queremos desarrollar raíz o que queremos desarrollar la parte arbórea o que queremos desarrollar el fruto. Entonces, esas estrategias son distintas.
y por tanto ya no solo hablamos de agua, ya no solo hablamos de fertilizantes, sino que también hablamos de los recursos personales, es decir, el recurso tiempo de las personas que estamos atendiéndolo es como que lo focalizas y es eficaz en tanto que utilizas lo que necesitas, ¿no? Que esa es la eficacia de los recursos. Hemos mejorado la productividad y los resultados de la finca. Hablábamos de humedad de la tierra, pero la medíamos con sensórica muy primitiva. Entonces, hablar de balance hídrico, hablar de saturación, hablar de déficit, hablar del campo hídrico, de no sé cuántos conceptos que nosotros, en nuestro tipo de cultivo que hacemos, que no somos especialistas técnicos, ¿no? Ni grandes agrónomos, en aprender esos conceptos ha sido importante, ¿no? Dentro de todo nuestro equipo, y generarle a ese contenido un dato preciso, con unos informes, con unos reportes, no solo con el dato, sino con la interpretación del dato y cómo se correlacionan los unos con los otros, ¿no? Que es lo importante, porque dices, estos son los datos externos de la climatología, estos son los datos internos de tu finca, ya, pero sueltos por sí mismos a lo mejor no dicen nada. Lo bonito es cómo todos ellos influyen y correlacionan unos con otros para al final tener, bueno, pues ese informe que marca esa estrategia de decisión. En el mundo de la transformación digital, dato, 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 es clave. Claro, lo que nos ha hecho es que, caracterizando e identificando la situación original, hemos ido pudiendo ver el seguimiento y el análisis y la evolución, y por tanto adaptar esa estrategia a cada uno de los momentos y a cada una de esa caracterización inicial. Entonces sí que nos ha ayudado, lo primero, como te decía, a conocernos y a hacer una estrategia de riego personalizada en cada uno de estos segmentos y cada uno de estos sectores. El campo necesita transformarse, el campo necesita evolucionar. Nosotros veníamos de dificultades de no tener una profesionalización, dificultades en el relevo generacional. Creo que es muy importante porque el conocimiento de yo veo la tierra, yo con las personas que trabajo en el campo ven la tierra y te saben decir, dices, y yo cómo traslado ese conocimiento empírico de esa experiencia a las decisiones empresariales que yo tengo que tomar hoy. Entonces, hace que esa profesionalización, esa tecnificación, esa tecnología, ese no tener que estar presente aquí en el campo para ver lo que sucede, porque lo estás viendo desde el ordenador, lo estás viendo desde el móvil, todo eso hace que al final eso profesionalices una labor de agricultura. Lo que más nos ha gustado es cómo pues veníamos de ese sistema en la que teníamos que venir a ver un sensor que teníamos colocado sobre el terreno, y cómo ahora pues con la aplicación en todo momento puedes consultar qué es lo que está sucediendo, yo o las personas del equipo que queramos verlo y que queramos tomar las decisiones, y la verdad es que es una aplicación súper sencilla, muy intuitiva, muy clara, porque tienes el plano de la finca donde tienes colocadas las bolas bien identificadas, cada una de ellas con nuestro lenguaje, no con codificaciones extrañas, ¿no? ¿Cómo le llamas a la finca? ¿Cómo? O sea, todo eso aplicado a nuestro lenguaje y adaptado. Y luego es sencilla de manejo. Al principio cuestan un poco los conceptos, pero porque nosotros no los manejábamos de entrada. Pero no es nada que sea muy complicado, que no sea asequible, es decir, que la manejo yo y la maneja mi padre, que tiene 82 años, que me decía, oye, que no, esto que me salta aquí, digo, pues, o sea, quiero decir que es fácil de manejar y fácil de interpretar todos esos datos. Hombre, lógicamente, una vez cuando nos habéis explicado, ¿no?, cómo es la interrelación entre los distintos parámetros, pero bien, sencillo, adaptado a los tiempos de hoy.